Gloria al Señor, Dios bendiga a la audiencia. Gracias a Yahweh por un momento más de vida. Gloria al Señor que nos da aquí en la tierra para poder seguir llevando las nuevas de salvación. Un cordial saludo a mi amada esposa, hijo, gloria al Señor, donde quiera que estén, gloria a Dios. A mis nietas allá en Puerto Rico y en Conérico, gloria al Señor. Dios me los bendiga de una manera especial, mi padre Francis. Nuestros hermanos pastores, gloria al Señor, también saludamos con los santos. Gloria al Señor, ministerio predicando a Cristo crucificado. Hoy tenemos un tema muy especial, gloria a Dios, que es de gran bendición a nuestra vida este tema, gloria al Señor. Y como siempre, nuestro hermano ministro José Ortiz se encuentra con nosotros, gloria al Señor. Amén, gloria a Jesús. Dios bendiga a los hermanos, amigos que están conectados y los que se estarán conectando en esta ya noche. Es un privilegio más que Dios nos da de poder compartir con ustedes. Saludo a los pastores Milontown, a mi hermana Tati y le exhortamos en palabras del Señor que se mantenga conectado y que este tema de esta noche sea de edificación para cada uno de ustedes. Amén, gloria al Señor. Como dice nuestro hermano ministro, ¿verdad? Que este tema es de gran edificación a nuestras vidas, porque dependemos de Él. El tema de hoy es Espíritu Santo, gloria al Señor. Vamos a estar en Juan 14, versos 25 y 26, donde nuestro hermano ministro va a comenzar. Vamos a leer, vamos a orar primero, gloria al Señor. Gloria a Dios. Siempre pues poniéndolo en las manos del Dios Todopoderoso para que Él se glorifique como Él solamente sabe hacerlo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y te damos honras. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Aquí está tu palabra, Padre mío, este tema de hoy. Señor, llega a los corazones, que no torne atrás vacía, sino que haga el efecto al cual ha sido enviada, Dios, que caiga en buena tierra esa semilla y tú des el crecimiento al 100%, Padre. Señor, mira a los oidores, Padre mío, de esta noche, Padre mío, y de todos aquellos que se van a conectar, tanto en YouTube como en Facebook, Padre. Ministerio predicando el Cristo crucificado. Glorifícate, Señor, de una manera especial. Y sé tú obrando, Padre, en la vida de cada uno de ellos y en la de nosotros también. Usa a nuestro hermano ministro, también usa a mí. Para tu gloria y honra te lo pedimos, Señor. Amén y gracias. Amén, gloria a Jesús. Queremos leer en Juan capítulo 14, versos 25 al 26. El tema de esta noche, el Espíritu Santo. Y dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, hablando de Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, verso 26 dice, se centra en la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo, el Consolador, para enseñar, recordar las palabras de Jesús y morar permanentemente en los creyentes después de su partida, capacitando a los discípulos para vivir la vida cristiana y llevar a cabo su obra. Cuando hablamos, ministro, del Espíritu Santo, podemos hablar aquí, ¿verdad?, de muchísimas cosas con respecto a Él. Cuando hablamos del Espíritu Santo, digo a Él, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Y cuando usamos Él, pronombre, Él, es porque el Espíritu Santo tiene personalidad, es una persona, ¿verdad? Y el propósito de ser enviado, ¿verdad?, a la vida del creyente, cuando Jesús habla acerca de Él, dice el Consolador. Cuando hablamos de Consolador, estamos hablando del Paracleto, estamos hablando de alguien que está al lado de uno, ¿verdad?, para asistir, para ayudar, ¿verdad?, que consuela, sino también un defensor, abogado, ayudador, intercesor o asistente llamado para estar al lado de uno en un momento de necesidad, juicio o dificultad, para defender, aconsejar
y dar fuerza. Se refiere principalmente al Espíritu Santo a quien Jesús prometió enviar para guiar, enseñar y empoderar a los creyentes después de su partida. Cuando vemos, ¿verdad? Juan capítulo 14, verso 26, habla acerca del Espíritu Santo como el Consolador, el Paracleto, el que estaría con nosotros en todo momento, ministro, ayudándonos. Y vemos que en Juan 14, verso 16, Jesús dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo viene a la vida nuestra a hacer morada para siempre, hasta el día que nosotros vayamos al Señor, partamos, que el Señor venga, ¿verdad? Que lo estamos esperando. Y una de lo que Jesús habla acerca de Él, ¿verdad? Es que Él vendría y nos enseñaría. O sea, el Espíritu Santo viene como maestro a enseñarnos y a recordarnos, en el caso de los discípulos, todo lo que Jesús os había dicho, ¿verdad? Jesús habló tantas cosas que humanamente, ministro, es imposible que los discípulos pudieran retener toda esa información. Pero ya viniendo el Espíritu Santo daría la capacidad entonces de recordar todo lo que Jesús le había enseñado. Amén, hermano ministro. Esto es un tema que, ¿cómo diría? De tantos temas, ¿verdad?, que tiene la palabra del Señor, incluyendo a Jesucristo, la salvación, el Espíritu Santo, hablar de Dios. O sea, son temas bien fundamentales dentro de lo que se llama el mover eclesiástico de la iglesia. Muchas veces, ¿verdad?, se enseñan tantos temas, pero el tema o la doctrina del Espíritu Santo, o sea, la enseñanza, pues es bien importante hoy en día estar bien, ¿cómo es? Bien firme en lo que se llama la base de la doctrina del Espíritu Santo, como tú estás diciendo, ¿verdad? Y fíjate, hermano ministro, hablar del Espíritu Santo algo bien, es bien poderoso, gloria al Señor, para que la audiencia, ¿verdad?, entienda qué es lo que es el Espíritu Santo. Yo sé que la Biblia dice, ¿verdad?, que ahorita a lo mejor usted lo toque, pero la palabra del Señor dice que es el único pecado que no se perdona. Cuando tú blasfemas contra el Espíritu Santo, o sea, es que le atribuyes cosas a Satanás que son de Dios, del Espíritu Santo, ¿sabes? Es un peligro, gloria al Señor, pero verdaderamente conocer, estar llenos del Espíritu Santo, como esa persona que tú hablas, como ese consolador, como ese paracleto en la vida de cada uno de nosotros, ese amigo que no te deja. O sea, ahí es que el Señor quiere verdaderamente llevarnos, gloria al Señor. La Biblia describe al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, Dios en acción, ¿verdad? Sabemos que la palabra Trinidad no se encuentra en la palabra. No, un solo Dios, pero a lo mejor muchos creen que estamos diciendo que son tres dioses diferentes. No estamos diciendo eso. Hay un solo Dios. un solo Dios. Un solo Dios. Está Jesús y su Espíritu Santo. Esos tres son uno. Gloria al Señor. Porque si lo buscas en la palabra, el Espíritu sale de Dios. Jesús está en su plenitud. ¿Sabes? Todo eso. Dios es en todo. O sea, Dios es en todo. Esto es algo especial, ¿verdad? Dios en acción. Dice, el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, Dios en acción, que trae guía, consuelo, fortaleza a los creyentes. Es enviado por el Padre y el Hijo para enseñar, recordar las palabras de Jesús y ser un consolador. Lo que estaba hablando el ministro, que está con los creyentes para siempre. La Biblia también lo asocia con la creación, los dones espirituales y el poder para vivir una vida transformada. Todo eso lo hace el Espíritu Santo. Nosotros estamos en el Evangelio de Juan 14 y todos los evangelios y Pablo y todos estos hombres del Nuevo Testamento hablan del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está desde la creación, hermano. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Sabe? Estaba en la obra, en la creación, Él estaba allí, manifestando su poder,
creativo. Es algo bien, o sea, hablar del Espíritu Santo es algo poderoso. Mire, hay un verso que me gusta en Génesis que dice que la tierra estaba desordenada y vacía y Dios trató con eso, o sea, la compuso. Y así hace el Espíritu Santo con el hombre. El Espíritu Santo lo transforma, o sea, lo compone. Cuando estás vacío, desordenado, el Espíritu te ordena tu vida. Es algo tan especial, ¿verdad? Hablar del poder del Espíritu Santo, que yo ayer estaba estudiando y me encontré con unos versos allí, wow, mano, que yo decía, wow, que a veces nosotros pasamos por alto quién es el Espíritu Santo en realidad. Perdonando la expresión que voy a usar, el Espíritu Santo no es solamente hablar lengua, hermano ministro, ni uno adorarlo en la iglesia y coger y hacer maromas. Sí, eso es parte, pero el Espíritu es más que eso. Es más que eso. Y lo vamos a ver en la palabra, el Espíritu Santo es más que eso. Se le pone a un mismo nivel de dignidad con el Padre y el Hijo. ¿Por qué, hermano ministro? En Mateo 28, 19 dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, se le pone a un mismo nivel de dignidad. A ver, gloria al Señor. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, oiga bien, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. O sea, se le pone un mismo nivel de dignidad. Alabado sea Dios. Amén, gloria a Jesús. Por eso en esta noche es muy importante el tema acerca de Él, de darle el lugar. Usted habló, ¿verdad?, que esto no se trata de hablar lengua y brincar. Y es correcto, porque a veces hay personas que se enfatizan en eso nada más. Pero no vemos más allá, o no prestamos oídos para oír más allá de lo que está pasando, porque el Espíritu viene, hace una obra poderosa y a enseñar, es a dirigir, es a guiarnos, es a darnos que hablar. Usted habló en el principio de la creación, Él se movía, Él estaba ya deseoso de accionar. Cuando Dios habló, el verbo, la palabra, el Espíritu fue el que comenzó a crear. Pero eso es cuando dice Dios, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra, hermano ministro. En el libro de Job dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Usted habló del desorden que había en el principio. Y así está la vida del hombre sin Dios. Y cuando el Espíritu viene y hace morada, somos el templo, somos la habitación. Y Él comienza a hacer una obra interna y comienza a ordenar nuestra vida. Y por eso es que cuando Él llega, reconocemos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, ministro. Y Él hace la morada en nuestro corazón. La vida nuestra comienza, no solamente Dios nos cambia, nos salva, perdón, sino que comienza también a cambiar nuestra vida. Una de las cosas que Jesús está hablando es que Él vendría a enseñar. Le llama a Jesús Rabí. Jesús está hablando otro consolador para que esté con vosotros. Entonces, ahora Él viene a recordar, a traerla a la memoria. Eso le pasa a cada creyente. Cuando escudriñamos la Escritura, hay gente que dice, yo no me acuerdo de todo lo que leo, pero en un momento dado, ministro, que Él le trae y usted siente la palabra ahí, Él recordándole, y no solamente que le está recordando, sino administrando, enseñando la palabra, que es Espíritu. Entonces, cuando vemos al Espíritu Santo, que viene como el consolador, el paracleto que estaría con nosotros ayudándonos, viene como maestro para toda la iglesia, y vemos las diferentes áreas, que opera, trabaja en nuestras vidas como creyentes, impartiendo dones, capacitando y fortaleciendo la iglesia. Una de las cosas que Él vino fue a dar testimonio acerca de Jesús, a glorificar a Jesús. Jesús glorifica al Padre, ahora el Padre glorifica al Hijo, porque el Hijo lo glorificó a Él. Y dice, pero cuando venga el Consolador, al quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Oye, el Espíritu de verdad, esa verdad que mora en nosotros, que nos cuida del error, que nos cuida de todas estas cosas, dice, el cual
procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mira lo que es eso. Dar testimonio es hablar acerca de alguien. El Espíritu Santo va a hablar, pero entonces el verso 27 me dice, y vosotros, ahora le está diciendo a los discípulos y a nosotros, daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Le está diciendo a los discípulos, pero esto sería ocasión de ellos dar testimonio. Porque el Espíritu Santo entonces le va a traer todas las enseñanzas que Jesús le había enseñado y a recordar incluso cosas que Jesús no le habló, porque entendemos, ministro, que después que Jesús se va, el Espíritu comienza a mostrarle y hablarle de cosas que tendrían que acontecer, que habían de venir. Sí, no, créeme, hermano ministro, este tema es algo que no lo vamos a poder abarcar en esta tarde, sí, porque es demasiada información, es algo que yo lo llamaría excelente, exquisito, porque es algo tremendo, créeme, gloria al Señor. Cuando hablamos del Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu, hay una promesa. En Juan 14 hay una promesa del Espíritu Santo en la vida del hombre. Pero antes de esa promesa, Joel lo profetizó. Joel capítulo 2, versos 28 y 29 dijo, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, que iba a haber un derramamiento del espíritu en aquellos días. ¿Ve? Y sabemos que en el día del Pentecostés hubo un derramamiento en aquellos 120 que estaban reunidos, pero luego a nosotros nos cae también la bendición, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, hermano ministro, cuando en el Viejo Testamento, cuando está Moisés y están aquellos hombres de Dios que Dios los usaba en profecía. Moisés era un profeta grande. Amén. Y sabemos que la profecía viene inspirada por el Espíritu Santo. No podemos obviar eso más nunca. Y todos aquellos hombres en el pasado, ¿verdad? En ciertos hombres, porque el Espíritu Santo no estaba en todo el pueblo, no era en cualquiera que se metía. Mira, ve que usted no es cualquier cosa, mi hermano, que me está escuchando. El Espíritu Santo es algo especial en nuestra vida, es esencial, es esencial. Una iglesia que no tenga el Espíritu, un pueblo, una congregación que no tenga el Espíritu Santo, está seca. Lamentablemente está seca. Porque el Espíritu, cuando está el Espíritu hay revelación. Cuando está el Espíritu, Dios revela, el Espíritu revela, Dios habla, dirige. Moisés lo dijo bien claro, si tu Espíritu no va conmigo, no me saques de aquí. Entonces lo que quiero decir es que aquellos hombres del pasado, como Jeremías, Amos, todos esos profetas que están en la palabra del Señor, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no podían callar. El mismo Jeremías dice que en cierto momento quiso callar la palabra del Señor y sintió un fuego que le llegó hasta los huesos. Imagínense cómo es el Espíritu Santo. Lo profesional que es en la vida, lo profesional que hace a uno en la vida del ser humano. En Juan 14, hermano ministro, estaba leyendo el verso 26, que no lo voy a tocar porque lo tocó, pero el verso 16, mire eso. Yo rogaré al Padre, Jesús dice, yo voy a rogar, yo voy a orar, en otras palabras, yo voy a hablar a mi Padre y os dará otro consolador. O sea, Jesús era un consolador, porque mire esto, cómo se entresaran unos a los otros, porque Jesús era un consolador. Hizo milagros, hizo prodigios, sanaba enfermos, levantaba los muertos, resucitaban. Bueno, usted sabe, los mudos hablaban, todas esas cosas. Para que esté con vosotros para siempre. O sea, el Espíritu Santo no es algo que va a estar hoy y mañana no. Hoy soy cristiano y mañana no. No, el Espíritu Santo es algo serio en la vida nuestra. Y es algo tan especial, ¿verdad? Porque Jesús era consolador. Y entonces Él enviará al otro, al consolador, al Espíritu Santo. Dice la Biblia que Juan, cuando estaba bautizando, que envió a Jesús, ¿verdad? Es aquí Cordero de Dios, inmolado, que quita el pecado del mundo y qué sé yo qué. Pero dice Juan que cuando lo bautiza, mire eso, cuán necesario es el Espíritu Santo en el ser humano. Si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo fue el que hizo sombra sobre María, porque lo dice la Biblia,
Espíritu Santo hace sobre María y María nace Jesús. Entonces Jesús es bautizado y dice Juan que vio una paloma descender sobre él, como el Espíritu como paloma descender sobre Jesús. O sea, también necesitaba Jesús al Espíritu Santo. En su humanidad. En su humanidad necesitaba el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guía. Esto es algo bien, bien hermoso. Entonces, cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, hoy se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Estaba lleno de poder, papá. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿ves? Procede de Dios. Procede del Padre. O sea, no, procede de Dios. Él dará testimonio acerca de mí. Gloria a Dios. Como Jesús salió del Padre, el Espíritu venía también del Padre, ¿ves? Que es el único Dios verdadero. Sí, sí. No entre dioses, no entre un solo Dios, pero que se opera de esta manera. Es algo como es doctrina, si lo vemos, está ahí. Y estoy hablando, ¿verdad?, acerca del Espíritu Santo. Vino y usted dio la necesidad del Espíritu Santo, aunque Jesús era Dios, se despojó, se hizo humano y necesitó la ayuda del Espíritu Santo en su humanidad. Por eso que vemos que Jesús sí, cuando niño ministro, él iba a las escuelas, se preparó, iba al templo. Me acuerdo cuando María y sus padres lo estaban buscando, que no estaba enseñándole a los maestros. Pero Jesús no se registra un milagro de él antes de ir al Jordán. Cuando va al Jordán, que sale, entonces la gente quedó impresionada porque decían: pero este no es el hijo de María, este no es el hijo de José, no están esos. ¿Y cómo operan estos milagros ahora en él? Salió lleno del Espíritu Santo, como usted está diciendo. Entonces vemos la necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida, en la iglesia, permitirle que él haga esa obra maravillosa en cada creyente. Tal que en el libro de Hechos, ministro, vemos gente que creía en Jesús, pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos. Exacto. Y los apóstoles se daban cuenta y venían y ponían la mano, y el Espíritu Santo venía sobre cada uno de esas personas que creían. Entonces, por eso que estamos hablando de él como lo que es él, como Dios, tiene personalidad. Si Jesús dice que él nos recordaría a alguien, es porque habla, nos enseñaría, es porque viene como maestro. Jesús está diciendo en Juan capítulo 16, el verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Usted leyó donde Jesús dice: yo voy a rogar al Padre para que envíe al Consolador, al Espíritu Santo, el Paracleto, para que esté con vosotros. Pero mire lo que venían hablando en el vehículo, a la cabeza uno quiere gente que se salve, pero nosotros sembramos, regamos el fruto, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces dice aquí Juan: y cuando venga, él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el único que puede hacer esa obra de convencer a un humano. Él tiene esa capacidad. Entonces vemos la importancia del Espíritu. Entonces dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Por eso que es en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. En 1 Corintios, ministro, el capítulo 2, verso 13, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, dice: lo cual también hablamos, no como palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice: la que enseña a quién, el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo que Pablo está hablando acerca de él, que él es el que nos enseña, nos capacita. El Señor establece maestro en la iglesia, ministro, pero entendemos que el que los capacita es el Espíritu. Cuando nosotros escudriñamos la Escritura y lo invitamos y le damos lugar,
en nuestra vida, cuando estamos a solas. Espíritu Santo, enséñame, ilumíname, hazme entender, dame conocimiento, escríbela en mi corazón y mi mente, porque está escrito que Él escribiría ¿qué? La palabra en nuestra mente y nuestro corazón. Y por eso que cuando nosotros, bueno, los que escudriñan y estudian la palabra, tienen esa facilidad de fluir, lo que tiene que ver a través de la enseñanza y la predicación, porque mientras tú estás sola, Él te está enseñando, pero la está escribiendo y la está poniendo en el corazón. Cuando entonces se cumple lo que la Biblia dice, abre la boca y yo te la voy a llenar, como le dijo el Señor a Ezequiel, ministro, comete el rollo, que es la palabra. Cuando hacemos eso, el Espíritu, entonces acomodando el Espíritu, saca la palabra por nuestro lado y nosotros podemos fluir con denuedo, como el apóstol Pablo decía, que oraran por él para que se le dice palabra con denuedo. Sí, amén. Esto es algo bien, bien interesante, esta doctrina, esta enseñanza. Sabemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu. Estos hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron. O sea, el Espíritu redacta la vida de Jesús. Es algo bien, bien tremendo. Mira si el Espíritu no les recuerda la palabra a uno, que yo no tengo nada de eso escrito de la parte de lo que he hablado. Y hay una parte donde dice que Jesús hacía obras y el Padre las hacía a través de él. ¿Sabe? El Padre hace las obras a través de mí. ¿Sabe? ¿Cómo hacía el Padre las obras a través de Jesús? A través de su Espíritu. Mira qué poderoso. Entonces, usted leyó en el verso 7, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya. O sea, es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuera, él lo dice bien claro, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Oiga bien, hay profetas que hablan por su propia cuenta, pero el Espíritu dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea, que todo lo que habla el Espíritu es porque lo oye del Padre. Padre del Hijo. El Padre le habla y el Espíritu entonces fluye lo que tiene que hablar a través de la persona. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, esto es algo bien interesante, gloria al Señor. Lucas 24, verso 49. Lucas 24, verso 49, el apóstol Lucas, el doctor, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, porque el Padre fue que dio la promesa, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, ahí es que entramos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 1 al 4, cuando dice que llegó el día de Pentecostés, que todos estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, el Espíritu como un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí pues el día de Pentecostés cayó la promesa de Joel, la promesa que lo que Jesús rogó y el Padre dando la promesa. Ya venía ya eso, ya cumpliéndose desde los primeros libros del Antiguo Testamento. Cuando cae la promesa del Espíritu Santo, dice que había gente de todos lados allí y que cada uno en su lengua entendía lo que ellos hablaban. Dice que en el primer mensaje del apóstol Pedro se convirtieron 13,000 personas. ¿Sabe? Fue algo espectacular, hermano ministro. Vemos los apóstoles, todos los apóstoles haciendo prodigios y haciendo milagros a través del Espíritu Santo. Hay una parte que nosotros la sabemos y todos ustedes la saben, que había un cojo en la puerta de la hermosa ya pidiendo, y vino Pedro y le dijo con Juan,
no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. Míranos a los ojos, y lo que le dieron fue poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo imparte, no porque sea tuyo, es porque Dios lo da. Y era la voluntad del Señor sanar y hacer milagros, porque Jesús se lo dijo, que sanaría, echarían fuera demonios y todo estaba sujetado a ellos. Pero era porque por a través del Espíritu Santo. Y vemos a un apóstol Pablo predicando con denuedo, a un Santiago, a un Pedro, a un Juan escribiendo, Timoteo, todos esos hombres, esos jóvenes llenos del poder de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo en nuestra vida es vital. Es vital en nuestras vidas, gloria al Señor. Por eso no podemos contristarlo. Efesios dice que ese es el sello de la iglesia. La garantía. ¿No? Esa es la garantía, ese es el sello. Dice la Biblia que en el día de la redención, ese es el sello de la redención, de nuestro pase a esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no podemos contristarlo. Como tú tratas a una persona y tú tratas al Espíritu Santo, no podemos contristar. ¿Cuántas veces el Espíritu habla y nos quiere dirigir, nos quiere encaminar, quiere que usted sea Él quiere ser el paracleto en su vida, su amigo que camina a su lado. Quiere ayudar. ¿Ah? Y muchas veces nosotros no lo dejamos. Hacemos caso omiso o somos oidores olvidadizos a que el Espíritu nos ayude, ¿verdad?, a confrontar cuantas... Ayer yo tuve una experiencia bien linda con el Espíritu Santo. Me habló a mi corazón y yo lloré esta mañana, como a las 4:00 de la mañana, ¿verdad? No lo digo para gloriarme, sino en la experiencia que tuve con el Señor. En mi guagua, cuando me parqué en mi trabajo, comencé a llorar, el Espíritu me tocaba y yo le pedía perdón. Qué lindo es el Espíritu Santo en la vida del hombre. Cuán necesario es el Espíritu Santo en la vida del hombre. Hermano ministro. Jesús dijo, rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mire, Jesús mientras estuvo con los discípulos, Él los ayudaba, Él les enseñaba, pero ahora está hablando del Espíritu Santo. La única diferencia que físicamente ellos veían a Jesús. Ahora viene el Espíritu a hacer morada. Ahora no visiblemente, pero hace morada en cada creyente. Jesús le dio a sus discípulos en Juan capítulo 16, ministro, el verso 12 al 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Son tantas las cosas que por usted no las van a poder sobrellevar. Por eso estoy diciendo, cuando Él venga, Él les va a recordar, Él les va a enseñar todo lo que yo os he hablado. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que hiere, lo que usted habló, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cosas que Jesús, como dijo ahorita, no le habló, se las habla a Dios a través del Espíritu, que yo, entonces comienza el Espíritu a darle, a revelar de acuerdo a lo que oía, ¿verdad? Como dijo Jesús, la importancia, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la vida del creyente, y darle su lugar, ¿verdad?, valorizar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es muy importante, ¿verdad?, prestarle atención y darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Ananías y Zafira no valorizaron al Espíritu. Y Pedro le dice, por cuanto no mentiste a los hombres, sino mentiste al Espíritu Santo. Pero después vuelve y dice, mentiste a Dios. Mira lo que te digo, tú le mentiste a Dios. Entonces entendemos que, como hemos estado enfatizando, Dios Padre y Espíritu Santo, un solo Dios. Pero vemos, ¿verdad?, que cuando estudiamos a Jesús, vemos que es Dios. Cuando estudiamos, no es que son tres dioses, el único Dios verdadero. Jesús sale del Padre, vuelve al Padre, pero el Espíritu viene del Padre, es lo que estamos, ¿verdad?, enfatizando. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Dice Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y lo hará saber. Viene la obra poderosa del Espíritu Santo. Usted comenzó hablando de hechos.
que es el comienzo de la iglesia, ¿verdad? Y se le habla, el libro de Hechos se le llama el Hecho de los Apóstoles. Otros dicen, dice, no, los Hechos del Espíritu Santo. Porque Pedro se paró cuando vino el Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo no había, Pedro estaba ahí esperando. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer y yo me voy. Y Jesús se fue y burló hace tiempo a que viniera el Espíritu. Y le esperen, no se vayan, porque sin mí nada pueden hacer. Ahora, cuando vino el Espíritu, Pedro entonces fue el instrumento. Cuando se metió el Espíritu dentro de Pedro, Pedro se para con los 11 y comienza a traer la palabra, el mensaje, y 3,000 almas vienen a los pies del Señor, ¿verdad? Vemos la obra poderosa del Espíritu, pero vemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Dando, ¿verdad? Ayudando a los discípulos a testificar. Dicen en Hechos capítulo 5, verso 32, el apóstol Pedro dice, y nosotros somos testigos. Perdón, testigos porque ellos estuvieron con Jesús. Por eso son testigos, porque ellos lo vieron, como dice Juan, ministro, ellos lo tocaron, ellos oyeron su voz ahí personal, son testigos, dice, suyo de estas cosas. Y ahora dice Pedro, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, usted se hace un testigo poderoso de Dios en las manos del Espíritu Santo. Cuando está ahí el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 8, verso 29, vemos que el Espíritu habla. Ministro, le dice en el verso 29 del capítulo 8 de Hechos, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Vemos al Espíritu hablándole, ¿qué? A Felipe. Le está hablando, o sea, él habla. Porque si él viene a enseñar y viene a recordarnos, porque esa voz interna, como usted dijo ahorita, que Dios le habló el Espíritu le habló a su corazón, y usted lloraba y le pedía perdón. No es que uno esté mal, pero hay veces ese toque y esa voz que uno se derrama y tiene que pedir perdón, porque a veces, ¿verdad?, no le estamos dando tal vez el lugar que él se merece, pero le habló. ¿Y por qué le habló? Porque había una obra que hacer. Un eunuco que estaba leyendo la escritura, ministro, no entendía. Y el Espíritu diría a Felipe acercarse. ¿Y qué pasó? Cuando fue dirigido por el Espíritu, este hombre pudo entender, porque Felipe le explica la escritura y este hombre bautizarse y ser salvo. Entonces, cuando lo vemos en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo, lo vemos con su personalidad, ministro. Tiene personalidad. Entonces, así es que Él quiere que nosotros le veamos, que nosotros hablemos con Él, como si estuviéramos hablando con una persona físicamente. La única diferencia, ministro, que no le vemos. Amén, gloria al Señor. Hay una parte de la palabra que dice que cuando nosotros somos obedientes y guardamos su palabra, su mandamiento, dice que el Padre vendrá y yo haremos morada, ¿sabe? Harán morada en nosotros. ¿Y cómo hacen morada en nosotros? A través del Espíritu Santo. Mira eso, qué profundo eso, el Padre y el Hijo en nosotros. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El hermano ministro hablaba, ¿verdad?, de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Los hechos de los apóstoles, pero bajo el poder del Espíritu Santo era que ellos podían, ¿verdad?, realizar todas esas obras, gloria al Señor. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros, hermano ministro? En la vida de la iglesia, en la vida del ser humano. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos consuela, ¿ves? Porque Él es consolador. Nos consuela. Número uno, hace una obra en particular poderosa que dice que convencerá al mundo de pecado. El Espíritu llega al hombre pecador a convencerlo de justicia y de juicio. Mira eso. El Espíritu convence al hombre pecador. Por eso, por más que tú y yo hablemos lindo en la iglesia y traigamos un mensaje elocuente y con mucho punto, mucha coma y mucha, qué sé yo qué, si el Espíritu no hace el trabajo en el hombre, muchas S, con un doctorado terrible y unas credenciales, hermano,
Se le pueden parar los pelos a uno, pero más nada. Pero cuando el Espíritu verdaderamente... Por eso es que el Señor quiere que nosotros pues siempre no contristemos al Espíritu Santo para que cuando citemos esa palabra que no la recuerda, la palabra haga el efecto en el hombre. No torne, así lo dice, que no torne atrás vacía, sino que haga el efecto en el cual ha sido enviada. Y ahí está el Espíritu, ¡bum!, entrando al corazón del hombre. Y tú lo ves, yo he visto, yo he estado en predicaciones que se predica con calma y está citando la palabra con autoridad, y esas personas allí no están hablando lengua ni cogiendo, pero están llorando. Eso es lo que queremos, que la gente se convierta, no que cojan y no se conviertan. Porque eso es lo que pasa, que hay muchos cultos de cogedera, pero no se convierten. Y verdaderamente los convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu nos transforma, el Espíritu Santo nos capacita, nos santifica, nos purifica. Bueno, ¿qué nos hace el Espíritu Santo en el ser humano? Esta fue la palabra que a mí me hizo llorar. Me hizo llorar y me hizo meditar. Me hizo sentarme en mi cuarto y yo dije, wow, Dios mío. Romanos 8, 26, 27 dice así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el mismo Espíritu Santo te ayuda y gime con gemidos indecibles. Cuando hablamos de la palabra indecibles o inefable, se refiere a algo tan profundo, glorioso, que excede la capacidad del lenguaje humano para describirlo. O sea, no hay un lenguaje, no hay un doctorado ahora mismo que pueda describir eso, lo que hace el Espíritu Santo a través de uno. Y cómo Él gime por uno. Wow, yo me senté ayer, hermano, y cejaba los ojos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo? Yo quisiera verlo gemiendo. ¿Cómo es eso, Dios santo? Qué poderoso. Pero no se puede, no hay palabras como nosotros podemos describir eso. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow, eso es tremendo, hermano. Y ayer, esta mañana yo decía, Dios mío, yo quiero tener esa relación con el Espíritu Santo. Como la tengo con un amigo, como la tengo así, Padre. Una relación profunda, que verdaderamente uno siempre dependa de Él. Sí, porque ahorita al principio estuvimos leyendo que en uno de los significados del Espíritu Santo, que Él se mueve, Él estuvo en la creación, gloria al Señor, en los dones de la iglesia. Él está en los dones, particularmente hablando, que Él los imparte, ¿verdad? Unos profetas, pero por el mismo Espíritu, y todo eso, ahí está Él. Los frutos del Espíritu son de Él. O sea, el amor, paciencia, todo eso es del Espíritu Santo en la vida de uno. O sea, si hay creyentes que dicen que son cristianos, pero no tienen ningún fruto. Entonces, todo eso. ¿qué espíritu es el que mora en ellos? O sea, no estoy juzgando, no quiero condenar a nadie, pero o sea, analicemos lo que verdaderamente es el Espíritu Santo en la vida del hombre. Entonces, esa palabra mano ministro, me conmovió. Y dije, wow, que muchas veces nosotros hacemos oraciones como el papagayo, o hacemos oraciones creyendo que estamos orando tan lindo. No. La oración tiene que ver en una intervención del Espíritu Santo con uno. Tiene que ayudarnos. Eso es algo tremendo, hermano. Y si, créeme, tú puedes gritar y vociferar, pero si el Espíritu no te ayuda a interceder, nada pasa. Nada acontece. Esa es la importancia de estar lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Estamos en un cuerpo mortal, estamos en un cuerpo que no quiere orar, este cuerpo que no quiere someterse al Espíritu, porque hay una oposición, la Biblia dice, entre el Espíritu y la carne. Te digo, si nos vamos eso no está trayendo el Espíritu aquí, eso no está escrito ahí, pero si nos vamos a todo lo que el Señor nos quiera hablar del Espíritu Santo, no nos da la sesión.
Pero sí, el Espíritu Santo es necesario en nuestras vidas, nos ayuda a pelear contra la carne para que no obedezcamos a la carne. Por eso el Espíritu nos da el Espíritu y dominio propio para nosotros poder dominar todo eso. El Espíritu es todo en el ser humano. Ministro, por eso Jesús dijo a sus discípulos, le conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, Él no viene. Tengo que yo irme para que Él venga. Y usted leyó, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque en nuestra humanidad, ministro, es imposible. Uno hace una parte y obedecer la palabra. Pero el apóstol Pablo dice que si por el Espíritu, oiga, hacemos morir estas cosas terrenales. Y usted ahí leyó donde habla acerca de la oración, que Él nos ayuda y que con gemido, incluso hay veces que usted está orando y usted sale llorando y es que el Espíritu le está administrando, el Espíritu entra a gemir y lo pone usted a gemir. Pues usted sale uno llorando y se siente uno en una agonía, pero es Él mismo sacándonos. Como te dice, de esa oración a veces que no pasa del techo, a veces repitiendo lo mismo. Pero cuando Él entra e intercede, y usted ahorita le estaba hablando acerca de cuando Jesús dijo que el Padre y Él vendrían a hacer morada, y, Dios no, y entonces te encuentra en Juan 14, ministro, verso 23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, este es plural, vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, es el Espíritu del Padre. ¿Ves? No es que son tres dioses, un solo Dios, pero lo vemos, ¿verdad? Que la Biblia así lo presenta a Dios de esta manera. Entonces, vendría a ser morada a través del Espíritu Santo, en nuestra vida, en nuestros corazones. En Hechos capítulo 13, verso 1 al 4, me gusta, ¿verdad? Porque el Espíritu le dio a Felipe en Hechos 8, verso 29, le habló el Espíritu, acércate a ese carro. Pero en Hechos capítulo 13 vemos al Espíritu Santo, ministro, ve algo que dijo Jesús, que Él vendría a guiarnos, a dirigirnos. Entonces, dice, y había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel, Lucio de Cirene, Manaé, el que había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame, oiga, a Bernabé y a Saulo para la obra al que los he llamado. Vemos al Espíritu hablando a Felipe, vete, acércate y predíquele a aquel hombre que está leyendo el profeta Isaías y no entiende. Ahora le está diciendo aquí, apárteme para el ministerio, a Pablo y a Bernabé. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y lo despidieron. Y ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pablo y Bernabé enviados por el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo lo vemos enviándolo. Entonces en Hechos capítulo 15, verso 28, ministro, vemos que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Oiga, qué lindo. Primero a Él y a nosotros, porque Él es el que le está diciendo hacerlo de esta manera. Y como Él dice que hay que hacerlo de esta manera, pues nosotros también estamos de acuerdo con lo que el Espíritu nos está diciendo. Entonces, en Hechos 16, versos 6 al 7, dice, atravesando Frigia y las provincias de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar. Oye, Jesús dijo, ir y predicar por todo el mundo, pero el Espíritu Santo está diciendo, cállense aquí, no hablen. Eso es ser guiado. Hay un momento de hablar y hay un momento de callar. A Él le está prohibiendo hablar. Entonces dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos al Espíritu hablando, dirígete. Vemos al Espíritu hablando, sepárenme, apártenme. Ahora lo vemos prohibiendo ir a cierto lugar, y también lo vemos
prohibiendo es hablar. ¿Ves? Cuando somos dirigidos, guiados por el Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, que vino a ayudarnos y enseñarnos todo aquello que Jesús dijo que Él haría en nuestra vida. Amén, hermano. ¿Verdad? Como el tiempo pues va avanzando. Y esto es un tema que coge mucho, ¿verdad? Gloria al Señor. Y es hermoso, gloria al Señor. Y no queremos, ¿verdad? Caer así por encima, sino que dice que, ¿verdad? Que ama a mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Y cómo Él se iba a manifestar a nosotros? Pues a través de su Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Porque dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, nosotros vamos a hacer morada con Él. Entonces, yo meditaba en la morada. ¿Sabes que hay unos personajes en la Biblia que estaban llenos de demonios? Los demonios hacían morada en el hombre y eran muchos y tenían que salir fuera de ellos. Entonces, y si tú ves esa manifestación demoníaca en el ser humano, dentro de ellos, haciendo daño, imagínense la manifestación de Dios y de Jesús en la vida nuestra. Edificando. ¿Qué impacto, ¿verdad?, haría en la vida nuestra? Bien, en Primera de Juan, capítulo 2, versos 20 y 27, con esto yo termino, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Quién fue Jesús? ¿Quién era el maestro? Se le llamaba Rabí, maestro. Maestro de maestro, no cualquier maestrito. Que dice que los del Senadril, cuando lo oían hablar, decían, se quedaban perplejos, atónitos. A Esteban le aconteció lo mismo. Esteban no era un maestro, pero al llegar el Espíritu a la vida de Esteban, cuando Esteban comenzó a impactar con aquella palabra que le estaba hablando a los de Senadrín, ellos no podían cómo contradecir eso. No podían contrarrestar. Bueno, vieron el rostro de Esteban como un ángel. Imagínense lo que hace el Espíritu Santo. Ese hombre estaba lleno, dice que con denuedo, hermano, ministro, zumbaba esa palabra. Pues, y eso es lo que, entonces, no es que hayan maestros en la iglesia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que en los ministerios hay maestros, hay profetas, hay pastores. O sea, que es necesario que estén. Pero lo que nos está diciendo que es más seguro que la unción Está en nosotros y nos enseña. ¿Cuándo nos enseña? Cuando usted y yo leemos. No es que usted se va a quedar tranquilito sin leer la Biblia, sin examinarla, sin escudriñarla y va a saber todo. El Espíritu lo puede hacer. Pero cuando usted comienza a estudiar y a leer y no entiende aquí, el Espíritu te va a llevar aquí, te va a llevar acá, te va a dar luz. Te va a dar luz de lo que ya está revelado. O sea, porque hay gente que estudia la palabra y un código nuevo que yo no sé quién se lo dio. Porque es que la palabra no es código, eso está revelado ahí, hermano ministro. Eso, la palabra misma encaja uno, dos, así, como el rompecabezas, pero como nosotros a veces queremos ser más inteligentes que la misma palabra, pues buscamos y cuando venimos a ver, no estamos acorde con lo que dice las Escrituras. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Es verdad y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. O sea, Dios quiere que nosotros permanezcamos en esa enseñanza. Podemos hablar toda la tarde del Espíritu Santo. Aún en las iglesias, los diáconos tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Eso de porque es primo, tía, la sobrina mía que vino de Puerto Rico, ponla ahí, que esa es la nena. No, tenían que estar llenos del Espíritu Santo para poder ejercer el ministerio que era vital, ¿verdad?, en ese momento, como hoy en día lo hay en las iglesias. ¿Verdad? Yo hasta aquí mi parte, nos tomamos, ministro, con ustedes. Amén. Para finalizar, ministro, yo quiero, ¿verdad?, hablar un poquito rapidito,
resumirlo aquí, del apóstol Pablo. Los discípulos estuvieron con Jesús, caminaron con él, pero vemos un Pablo que no caminó con Jesús. Y Pablo recibe el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Dice que Dios le reveló la vida de Jesús al apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, que este hombre habla inspirado por el Espíritu Santo y le habla a los discípulos acerca de cosas que Jesús le había hablado a sus discípulos, aún como la Santa Cena, cuando le habla que el Señor le reveló de la manera que había que hacer celebrar la Santa Cena, y le habla, dice, yo, el Señor, lo recibí por el Espíritu. Y Pablo dice, yo no fui a ninguno de los apóstoles, me metí con él y él me reveló, me mostró todo. Entonces después él fue a los apóstoles, pero vemos la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida de este hombre, cómo el Señor se le revela, cómo lo salva, cómo lo llena del Espíritu Santo cuando queda ciego, que va a Ananías y le dice, hermano Pablo, el Espíritu le dice el Señor a Ananías, ve que él ora y ve que tú vas y le pones las manos. Y entonces Pablo, cuando llega a Ananías, dice que ora y le dice para que sea lleno del Espíritu Santo, y Pablo es lleno del Espíritu Santo. Entonces su vida fue transformada, y el hombre que escribe, inspirado por el Espíritu, estas cartas que hoy en día son de tanta bendición y de alimento espiritual para nuestra alma y nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo en la vida nuestra muy importante, y hay que anhelarlo cada día, ¿verdad? Y verlo como lo que es él, como una persona que se contrista, se pone triste cuando hacemos cosas incorrectas. Él nos anhela celosamente, Él no nos quiere compartir con nadie. Entonces, el tema de hoy, el Espíritu Santo, que haya sido de bendición. Sí, amén, gloria al Señor. Es algo bien importante en nuestra vida. El Espíritu Santo revela aún lo oculto. Esto es algo especial. Mire, yo digo, nosotros ya, yo cerré la sesión, pero el Espíritu trae a memoria un caso que es de la Biblia, gloria al Señor, donde una mujer se disfraza, oye eso, una mujer se disfraza y va a casa de un profeta, y el profeta está ciego. ¿Y cómo ese profeta vio que esa mujer estaba disfrazada? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no hay quien se le escape, no hay quien se le fugue. Por eso la iglesia hoy en día, hermano ministro, tiene que anhelar, tiene que estar llena del Espíritu Santo, para que no acontezcan las cosas que nos acontecen muchas veces. Cuando en el principio de los apóstoles había una revelación que cuando a Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo, cayeron muertecitos. ¿Sabe? Pedro, lleno del Espíritu, dijo, no me mentiste a mí, le mentiste al Espíritu. ¿Cómo Pedro sabía eso? Pues el Espíritu se lo reveló. Había revelación de Dios. Ahora no, hay que oír ahora los temas de la gente hablando, entonces para uno poder saber las cosas. Facebook. Pero antes sí, y todavía lo hay. Todavía hay gente llena de poder del Espíritu Santo, y anhelamos eso que pasó en los apóstoles, nosotros también estar llenos de esa unción tan linda. Así que, hermano ministro, llévenos en oración. Gloria Amén. al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, nos ponemos de acuerdo en este lugar. Padre Santo, este ministerio, predicando al Cristo crucificado, dándote gracias por nuestro hermano Derry y nuestro hermano Bradley, como siempre, tras las cámaras, que son de bendición este ministerio, nuestro hermano Francisco. Padre amado, oramos por las vidas que nos están viendo y los que se estarán conectando luego, Dios mío, pidiéndote que tu Espíritu, Dios mío, obre de una manera especial sobre cada vida, sobre cada corazón, que tú te dejes dejar ver en nuestras vidas de una manera especial. Espíritu Santo, tú eres real, no te vemos, pero por la fe podemos ver tu grandeza, tus obras. Si fuéramos a hablar de ella, no pudiéramos enumerarlas. Son tantas las cosas, los beneficios que tú has hecho en nuestras vidas, Dios mío, Padre Santo, que no bastaría, Padre amado, una hora o dos para testificar de la grandeza de lo que tu Espíritu hace. Salva, añade a la iglesia lo que de ser salvo. Aumenta la fe, Dios mío, levanta al caído, sana a los enfermos por el poder de tu palabra.
palabra en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo manifestando su grandeza, haciendo maravillas en cada vida, cada corazón. Sigue guardándonos a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria al Señor, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Ministerio Predicando al Cristo Crucificado. Dios me le bendiga y que la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios.